Hola, buenos días a todos. Un día más a un nuevo webinar de Gestintour Consulting and Investment, en el cual hoy vamos a tener el placer de compartir esta hora con nuestro consultor asociado Andrés Romero, el cual es nuestro consultor asociado en la parte de marketing en concreto y todo lo que sea la parte de e-commerce. Y en este caso, hoy nos trae un webinar muy interesante sobre, como podéis leer, el diseño del Buyer Journey y para un cliente en concreto. Buenos días, Andrés, ¿qué tal estás? Buenos días, pues nada, encantado de compartir con vosotros este ratillo y contar un poco cómo es mi punto de vista sobre el tema de turismo y más en concreto de la parte de Budget Journey. Y nada, pues eso, agradecido Alberto de que me hayas invitado y con ganas de transmitir un poco mi punto de vista. Pues nada, yo creo que la mayor colaboración que puedo y la mayor aportación que puedo hacer ahora es dejarte ante la audiencia, recordaros a todos que podéis contactar con Gestintour para que os ayudemos en toda el área de marketing, en ayudaros a crear estos Buyer Journey, a ayudaros a generar esos embudos, esa conversión, esos elementos de atracción de clientes para que, bueno, pues vuestros negocios puedan volver a la normalidad cuanto antes. Así que yo me despido hasta dentro de un rato y os dejo con Andrés. Un saludo. Bueno, pues gracias Alberto. Venga, pues comenzamos la presentación. Bueno, no sé si todos me conocéis, seguramente algunos sí, otros no. Un poco mi perfil es especializado en marketing digital para negocios turísticos desde Asiri Marketing, una pequeña agencia, y como consultor en Gestintour. Y bueno, un poco mi especialización es esta, es en marketing y mi punto de vista muy centrado en la parte inbound de marketing sobre necesidades, ¿vale? Bueno, empiezo con esta pequeña slide en el que realmente, bueno, quiero quitar hierro al asunto en torno al marketing, ¿vale? Porque siempre, sí es verdad que estamos muy marketizados a la hora de plantear cómo estamos enfocando el mercado, y al final el marketing no es otra cosa que un conector entre necesidades y entre la oferta y la demanda, y desde ese planteamiento, pues es interesante que nos calmemos, que no basemos todos nuestros negocios, o que el valor principal de nuestro negocio no está en el marketing, sino está en el producto. Y luego, eso sí, el marketing en sí va a ayudar a conectar en esas relaciones humanas que se establecen entre empresa y cliente, ¿vale? Y bueno, como dice mi amigo Isaac Vidal, el marketing tiene que basarse en cifras. Es decir, aquí hay que justificarlo todo. El marketing tiene esa capacidad. El marketing actual no es el anterior, el tradicional, en el que todo era más sobre suposiciones. Actualmente todo se puede medir y bueno, eso nos da una seguridad porque podemos plantear cómo estamos invirtiendo ese dinero y cómo está siendo ese retorno, ¿de acuerdo? Un poco en esa línea me interesa el marketing como propuesta de valor, pero sobre todo basado en cifras. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es los objetivos, el plan de negocio. No podemos arrancar una estrategia de marketing digital si no tenemos en cuenta, pues, cuáles son nuestras ventajas principales, qué objetivos de facturación como objetivos primarios, y luego como objetivos secundarios, pues que nos planteemos pequeños milestones o pequeños hitos en los que, pues, plantear cada una de nuestras estrategias y identificar, pues, cómo vamos consiguiendo los retos que nos vamos planteando, ¿vale? Esto pueden ser algunos de los objetivos, como reducción del coste de adquisición o aumentar nuestra base de datos de lead, y a partir de ahí, pues debemos trabajar día a día en mejorarlo. Eh, un poco lo que quería arrancar esta pequeña charla es de analizar en qué momento de la película estamos, igual que John Travolta está un poco perdido aquí en Pulp Fiction. Pues es posible que muchos nos perdamos porque esto va a una velocidad endiablada, ¿vale? Actualmente estamos en el momento punto 4.0, en el que, bueno, tiene unas connotaciones específicas. El marketing ha ido evolucionando, igual que nosotros hemos ido evolucionando en cuanto a la madurez que ha ido teniendo el marketing digital y el marketing en sí, y cómo el objetivo actualmente, pues, el marketing actualmente está más relacionado con conceptos como la responsabilidad social corporativa,
el análisis sobre información, sobre datos y sobre conectividad, marketing 360, omnicanalidad, como el concepto de un poco de horizontalidad en cuanto a la comunicación y el marketing sobre el cliente. Y un poco este sería el modelo 4.0. Sobre estos valores claves son en los que se está basando actualmente el marketing: responsabilidad social, información para previsión, omnicanalidad y luego pues mucha especialización en cuanto a los recursos humanos que necesitamos para adaptarnos a las nuevas necesidades. Y bueno, como dice Jennifer López, el mundo está cambiando y bueno, ¿quién nos iba a decir hace 3, 4 meses que estaríamos confinados, que estaríamos planteando protocolos para una pandemia a nivel mundial, ¿vale? Entonces, igual en eso, en el marketing también evoluciona permanentemente. Y bueno, esto era mi casa hace 3 meses y actualmente, pues bueno, he tenido que salir de Madrid y ya no estoy por ahí. Entonces, igual que el mundo evoluciona, pues el marketing también evoluciona. Y bueno, desde mi punto de vista, el marketing, aunque no es la base de ningún negocio, sí me parece algo imprescindible. Es decir, al final el marketing te ayuda a canalizar esa visibilidad, a generar valor en torno a a nuestra propuesta de valor, valga la redundancia, y a generar ese tráfico, un poco a generar alcance sobre las audiencias el que nosotros pues estamos estimando. Entonces, el modelo de experiencia de usuario también evoluciona. Lo que era marketing por impacto, bueno, sigue funcionando, pero en menor medida y bueno, y la visibilidad que puede tener un cartel en Times Square, pues se puede analizar, pero no tanto como una publicidad o no tan específicamente como una publicidad que te puede llegar a tu dispositivo móvil y que puede estar asociado a una búsqueda en un momento de necesidad no sé, de viajar, de comprar algún objeto o de hacer alguna visita o de consultar algún precio de un vuelo, ¿vale? Entonces, la experiencia de usuario está evolucionando también y eso también debemos de tenerlo claro. Me gusta mucho un poco esta gráfica en cuanto a cómo la visibilidad actualmente y el marketing pues se triangula en estos 3 parámetros, cómo debemos generar un tráfico y una visibilidad y una estrategia en base a conceptos como pues, publicidad pagada, como publicidad generada por canales propios bueno, y esa repercusión que generamos como negocio también va un poco esa visibilidad ganada que vamos a obtener pues, por nuestro prestigio, por nuestra calidad. Entonces, en estos 3 parámetros es interesante ver qué herramientas se trabajan en cada uno de estos elementos y en base a nuestro modelo de negocio y ver cómo poder accionarlas, ¿vale? El marketing a vista de satélite. Un poco voy a contar la historia por el final y luego la iré desgranando, ¿vale? El proceso de inbound marketing se basa sobre todo en tres etapas y, bueno, la primera etapa, y como bien sabéis, pues la etapa de atracción y cómo pues utilizamos diferentes herramientas, diferentes canales para generar visibilidad y canalizar tráfico o canalizar reservas, compras, conversiones a nuestros principales canales. La segunda etapa suele ser la etapa de conversión y cómo tenemos diferentes herramientas para generar esa visibilidad, traducirla en un dato, en un dato que nosotros podamos utilizar. Pues eso, seguramente os suenan herramientas como las landing pages, los motores de reserva, herramientas de e-commerce, los PrestaShop, los WooCommerce, los Magento, formularios de contacto, CRMs, CRS, centrales de reserva. En este sentido, pues todo lo que sea traducir la visibilidad que generamos a través de canales tradicionales, como estos cochecitos grises, o los canales más digitales, estos cochecitos rojos, pues al final lo que queremos generar y como el objetivo final de una estrategia de inbound marketing, una estrategia de inbound es generar fidelización y generar atracción y recurrencia sobre nuestra base de datos y sobre nuestra comunidad que generamos en torno a nuestro producto. Entonces, ahí en la parte de fidelización, todo este trabajo se va a traducir pues,
en email transaccionales que lanzamos en nuestra base de datos, usuarios que nos siguen en nuestras redes sociales, pues, usuarios que están registrados en nuestra newsletter y que siguen nuestros contenidos, programas de fidelización, eventos especiales. Un poco lo que tenemos que tener claro es interesante que tengamos un poco claro este planteamiento de veamos siempre el marketing no como algo estático o como algo cerrado, sino al final son procesos abiertos, cuantificables, en el que debemos accionar diferentes canales, hacer diferentes tests para generar estas conversiones y luego generar esa recurrencia. Pero sobre todo que tengáis esta visión amplia del marketing digital, que es lo que a mí me interesa que saquemos de aquí. Y bueno, esto que puede parecer un poco Minority Report, que eso veíamos cuando vimos esta película, pues nos quedamos todos un poco flipados, pensando, joder, cómo yendo hacia adelante, hacia atrás. Bueno, actualmente los RMS te permiten ir hacia mirar histórico e incluso hacer previsiones a futuro. Entonces, no estamos en este momento de Minority Report, pero bueno, nos estamos acercando. Y bueno, un concepto que me gusta mucho de Customer Centric, es decir, tener claro cómo poniendo al usuario en el centro del proceso vamos a saber realmente cuáles son las necesidades y plantear cuáles son las estrategias que vamos a tener que seguir para captar esa visibilidad. Así que un poco, aunque no me gusta los términos bélicos, pero sería un poco marketing de francotirador para captar nuestros clientes objetivos. Y bueno, ¿y qué aporta conocer también al cliente? Pues en ese customer centric de tener muy claro quién es nuestro cliente objetivo, pues sobre todo nos va a permitir definir al máximo el producto, es decir, si conocemos muy bien al cliente, va a ser mucho más fácil generar un producto adaptado a él, analizar qué necesidades y motivaciones cubro, ¿vale? Pues si analizamos muy bien al cliente, vamos a saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones, cuáles son los canales que utiliza. Vamos a desgranar muy bien el proceso del viaje, es decir, vale, todo el proceso de compra lo vamos a poder diseccionar muy bien, porque vamos a saber pues, cómo se mueve, qué es lo que siente. Entonces, un poco en esa línea de conocer muy bien al cliente, pues sobre todo esto un poco se va desglosar en cómo aportar valor de verdad al cliente y cómo ese valor pues, va a hacer que nos diferencie respecto a la competencia. ¿Vale? En diferentes sectores, para generar este buyer persona, es interesante que aprovechemos información de diferentes canales, en plan, no sé, por ejemplo, seguramente os suena Frontour, Family Tour, INE, el ITH, la BMT, todo eso nos puede ayudar a determinar cuáles están siendo las tendencias de mercado, ¿vale? O cuáles son información que se genera de manera gratuita en el mercado bueno, gratuita, no hay nada gratuito, pero bueno, que se está generando en el mercado para nosotros aprovecharlo y adaptar nuestro negocio. Y luego, bueno, también hay organismos tipo Gartner, Cornell, Focusrite. Focusrite tiene una falta. Y bueno, y en ese sentido también aprovechar información secundaria que se genera a nivel de mercado para poder adaptar a nuestros clientes. Y luego, en base a esa información que se genera en el mercado, poder desarrollar también nuestra propia información, datos de mercado, pues eso, los datos que nosotros estamos generando hacia el mercado, datos de nuestros destinos, datos de nuestro CRM, preguntas a clientes, taller de entrevistas, analíticas web o redes sociales. Con esta información lo que vamos a hacer va a ser aprovechar, bueno, toda la información secundaria que se genera en el mercado y toda la información que nosotros vamos a generar pues como una entidad independiente que tiene sus peculiaridades y por lo tanto pues va a tener sus propias características específicas. Esto podría ser un arquetipo, un buyer persona. El concepto seguramente os suena de buyer persona. Esto lo hicimos para un proyecto que se llama Rocketbed, un PMS para un tipo de alojamientos. Y bueno, ya analizamos en profundidad varios perfiles de buyer persona y esos buyer personas nos daban información de cómo atacarlo a nivel de estrategia de marketing, comercial, qué canales, un poco nos daban mucha información sobre la que construir la estrategia de marketing y en la que os recomiendo que se trabaje. Hay que ser preciso con el disparo porque siendo precisos pues nos vamos a ahorrar dinero. Entonces, en ese sentido, es muy interesante que tengamos claro hacia dónde nos estamos enfocando para adaptarnos lo mejor posible.
Entonces, yo aquí lo que trabajaría sería, nosotros, en base al modelo que hizo Google hace unos años del proceso de compra del viajero, nosotros lo hemos endulcorado y hemos metido algunas etapas más que nos parecían importantes. Y bueno, y nos parece interesante que cada negocio se ponga en el lugar del cliente y analice cómo estas etapas influyen en la satisfacción del viajero y cómo un negocio puede influir de manera positiva en el viajero siendo partícipe de cada una de estas fases, ¿vale? Como la fase de inspiración, a la hora de hacer un viaje, búsqueda de información, planificación, comparación, reserva, el viaje, que sería el trayecto, la experimentación, que sería la ejecución del viaje, y el post-viaje, que sería el compartir, pues sería un poco una estructura base de un poco del proceso que vive internamente el viajero, ¿vale? Y aquí, pues, aquí ha surgido algo en relación a la situación actual, como el problema actual del COVID pues, influye en estas etapas de manera directa, y es interesante que tengamos en cuenta cómo interaccionar en esas etapas de una manera pues natural y que realmente aportemos valor al cliente para generar visibilidad y entrar en esa relación con el viajero de una manera solidaria y bueno, realista. Porque al final esta situación ha venido para quedarse, no sabemos cuánto tiempo, y de alguna manera nuestro proceso nuestro proceso de ciclo de compra del viajero pues se va a ver influenciado por esto, y nosotros tenemos que adaptarnos lo mejor posible a esta etapa, pues aportando valor, conocimiento, transparencia al cliente. Y un poco en estas etapas, pues os comento un poco. Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido por las diferentes etapas y cómo se pueden trabajar. Por ejemplo, la fase de inspiración, cómo se puede trabajar, pues estos son 2 capturas de perfiles de Instagram en los que a mí me gustan, y bueno, cómo a través de estos contenidos te puede inspirar. A mí, por ejemplo, esta para volver a ir a Budapest, o cómo podría ir me parece, no sé qué país es este, pero me parece que es Islandia, y cómo poder ir a ese país y cómo a mí me pueden inspirar el hecho de decidirme a viajar. En esta fase de inspiración, pues, y vinculado con esta problemática del COVID, pues hay marcas o hay campañas relacionadas con esta temática. Es decir, ¿vale? Como por ejemplo Madrid está trabajando este concepto de, voy a poner este pequeño vídeo, no sé si se ve bien. Cuando Madrid pierde aliento, no hay preguntas. Dejamos de gritar por equipos. Unimos nuestra voz y recordamos que, juntos, nunca hemos perdido. El ritmo de una mañana de lunes volverá a enfadarte y a gustarte a la vez. El Retiro seguirá explotando en 1000 primaveras distintas. Una caña al sol volverá a traerte recuerdos de lo que pasó hace 100 calores. Y en una tarde que no acaba, alguien volverá a jurarte que es la última, y no lo será. Y si esta vez luchar significa quedarnos en casa, lucharemos y ganaremos. Y volveremos a unirnos en un Madrid invencible. Bueno, esto es un pequeño vídeo en esta fase de inspiración en la que, como veis, pues las ciudades, las marcas destino. Os voy a dejar por aquí algunas más, ¿vale? Que esta, por ejemplo, de Turismo de Panamá. Os la voy a dejar, pues vamos a ir creo, no sé si luego da tiempo al final, podemos volver y verla. Por ejemplo, esta de Canarias, campañas que están lanzando destino, y que esto tiene mucha relación en esta fase de inspiración del viaje. Por ejemplo, esta que se lanza de Benidorm, incluso esta que se lanza desde Turismo de Andalucía. La voy a poner, ¿vale? Porque me gusta bastante. Dicen que la luz de Andalucía es especial, pero más que nunca no hace falta mirar el cielo para verla. Está en nuestras casas. Brilla en el corazón de nuestra gente, hombres y mujeres de luz. Volveremos a compartir nuestra alegría y nuestra pasión con el mundo entero. Volveremos a disfrutar intensamente de nuestras playas,
nuestros paisajes, nuestras ciudades vibrantes, nuestra cultura y nuestro arte. Por eso, por ti, por todos, porque nuestra luz siempre vuelve. Hoy, Andalucía te quiere. En casa. Bueno, es sobre todo esto, en esta fase de inspiración, como incluso en momentos como este, en el que estamos sobrellevando, pues las marcas influyen en esa fase de inspiración. Luego, en fase de búsqueda, contenido a través de plataformas pues, como YouTube o bueno, a través de buscador como pues, Google, que es como el que casi todos utilizamos. Para que veáis un ejemplo, cómo las estrategias de contenido también evolucionan. Y en esta fase de búsqueda, por ejemplo, con uno de nuestros clientes, estamos pensando, hemos hecho un pequeño estudio de palabras clave para trabajar esta parte relacionada con la problemática, cómo poder sobrellevar a nivel de posicionamiento orgánico y sacar una ventaja competitiva a la hora de posicionarnos por palabras que pensamos que pueden ser interesantes para un cliente objetivo, ¿vale? Fase de planificación, pues eso, a la hora de planificar el viaje, pues solemos también tirar de contenido de búsqueda en canales como Google, y para otro cliente con el que trabajamos, por ejemplo, y a través de herramientas como SEMrush o Ahrefs, pues analizamos los volúmenes de búsqueda por palabra clave sobre cada uno de los mercados. Esto pues puede ser visitar Indonesia, un volumen aproximado de unas 260 visitas al mes, y como pues visitar Indonesia en Francia pues tiene un promedio de 100 búsquedas. De esta manera pues podemos determinar en qué contenido nos interesa más posicionarnos en base a nuestro buyer persona, porque fue nuestro buyer persona el que nos dijo que había determinadas palabras clave que estaba utilizando, ¿vale? Un poco en esa línea. Luego la fase de comparación, pues todos utilizamos pues, metabuscadores, pues plataformas, redes sociales, todo lo que sea comparativa a nivel de precio, a nivel de ubicación, a nivel de reviews, todo esto es importante y bueno, y se trabaja de manera habitual. De manera habitual, incluso algunos motores de reserva integran esta parte de metabuscadores en su sistema. En la parte de reserva, como incluso en la intermediación, como en la reserva directa, pues es necesaria, ¿vale? Entonces, tener nuestro sistema de reserva bien optimizado y tener nuestra política de distribución, pues nuestro mix de canales, pues bien trabajado, pues es necesario en esta fase, ¿vale? Y durante el viaje, pues ideas durante el trayecto, pues que tengamos claro, pues que esté bien posicionado en Google Maps para saber cómo llegar y lanzar comunicaciones, pues como mapas, guías en PDF, una agenda cultural, vídeos en los rincones, durante ese trayecto que a nosotros nos parece interesante que se trabaje, pues se puede hacer mucho más ameno con diferentes técnicas, ¿vale? Luego la parte de experimentación, que es el durante, pues, pues por ejemplo podemos trabajar pues, herramientas, tecnología como los chatbots, herramientas como WhatsApp Business, pues lanzar ofertas especiales, upselling, cross-selling, redes sociales, SMS, social ads, ¿vale? En el durante, en el momento que el cliente está en nuestro alojamiento o en nuestro destino, pues poder trabajar diferentes herramientas. Me parece interesante y, por ejemplo, como como destinos como Portugal han hecho un movimiento estratégico a través del sello que han lanzado para posicionarse como destino, como que son aptos para poder viajar allí en determinados establecimientos, ¿vale? Y luego compartir el viaje, pues eso, por ejemplo, utilizamos las redes sociales para subir fotos que nos gustan. En mi caso, por ejemplo, utilizo Instagram y esta fue una foto que hice a mi hermano en el último viaje. Estuvimos en Milán y ese fue un hostel en el que estuve con unos amigos en Varsovia. No sé, compartimos y el alojamiento o el destino debe ser consecuente con el contenido, incluso aprovechar lo que es el User Generated Content, que el UGC se denomina comúnmente como contenido generado por el usuario y que las marcas pueden sacar mucho provecho. De hecho, por ejemplo, RTM tiene una sección en la web en la que aprovechan ese contenido y lo exponen a sus clientes. Porque al final es el valor que genera ese contenido por parte
del cliente suele tener mucho más impacto que el que genera la propia marca, que al final es mucho más rígido, mucho más forzado y bueno, me parece interesante. Vale, pues todo esto que se disecciona, la realidad la diseccionamos en trocitos para poder entenderla, va muy vinculado al concepto de micromomento y que Google lanzó hace unos años. Me parece que saber entender ese buyer journey y saber diseccionar todos esos trocitos de los procesos y aprovecharlos para lanzar comunicaciones muy precisas en momentos muy concretos es un valor, es un potencial que las marcas, que los alojamientos, que los destinos deben de aprovechar al máximo. Entonces os pongo un pequeño vídeo sobre los micromomentos que me gusta bastante y que es bastante representativo de cuáles son esos micromomentos y cómo todos en el día a día estamos inmersos en muchos de estos micromomentos y en los que muchas marcas, sin apenas darnos cuenta, intervienen en nuestras vidas y nos facilitan contenido pues, que nos enriquecen en ese buyer journey, en esa experiencia del usuario y bueno, que me parece importante que sepáis. Lo voy a poner, es súper cortito. De todo lo que debes saber de tu autor, primero la llanta es lo más importante. Bueno, un poco, espero que hayáis entendido un poco más este concepto de micromomento y cómo las marcas pues, deben estar en esos momentos en los que los usuarios nos necesitan pues, para generar contenido, para generar información de valor y que eso reporte en una percepción de nuestra marca pues más cercana y bueno, y a la larga pues esa relación pues se producirán pues las compras, las conversiones y lo que hemos estado hablando un poco a nivel de proceso. Y bueno, esta es una nueva era del marketing y es interesante que nos planteemos de que la comunicación como se ha hecho habitualmente, masiva, pues no tiene mucho sitio. Y en esta nueva era del marketing pues interesa pues que nos adaptemos. No sé si esta pantalla completa. Entonces, ¿qué necesito para ejecutar una estrategia de este tipo? Pues os voy a dar unos cuantos ingredientes. Igual que en Armageddon, en plan, el equipo es la clave, pues un equilibrio interno y externo adecuado, en plan, trabajadores internos cualificados y externos también para labores precisas, me parece súper importante. Nosotros, en nuestro caso, siempre trabajamos más cómodo cuando hay gente dentro de la organización que sabe la temática y bueno, y sabe demandarnos a nosotros pues, cosas más concretas, porque se establece siempre una comunicación de mayor confianza cuando hay conocimiento por ambos lados y eso es interesante. Bueno, pues esa especialización pues, y esta profesionalización del marketing lo que deriva en un montón de especializaciones en base a trabajos muy concretos y muchas veces esto es muy difícil tenerlo dentro, por lo que
por lo que es interesante eso, hacer un equilibrio de fuerzas y para lograr un poco tener un servicio óptimo y que al final nos lo va a dar ese trabajo pues externo e interno. Y bueno, ¿qué necesitamos para lanzar, para tener un proyecto a nivel digital? Pues necesitamos una web que sea un tiro, ¿vale? Que sea rápida, que sea hacia el usuario, que tengamos muy claro los objetivos de ese buyer persona y las necesidades y los plasmemos muy bien ahí, que sea dinámica a la hora de gestionarla y una de esas herramientas la da WordPress y luego pues hay otros CMS como pueden ser Drupal, Tumblr o incluso CMS personalizados que dan ese mismo servicio. Pero bueno, un poco esa web como un tiro también en el concepto de velocidad, que sea rápida, que cargue bien en móvil y ahí es interesante que lo trabajemos. Luego, landing pages. En inbound marketing se trabaja mucho con páginas específicas muy sobre productos, sobre servicios y hay plataformas que dan ese servicio de desarrollo de landing pages súper sencillo. Nosotros trabajamos con Unbounce, hemos trabajado con Instapage y con GetResponse. Aquí os dejo estas tres, que si queréis trastear en este mundillo de las landing pages, ahí podéis más que de sobra lanzaros. Luego, lo que sí se necesita para implantar una estrategia de este tipo, para implantar un buyer journey adecuado y ver cómo están funcionando en cada una de esas etapas, pues que tengamos un CRM. Es decir, tengamos un CRM y para esto hay mogollón cada vez hay más posibilidades. Seguro que os suena alguno de estos, como un poco el más famosillo de este mundo del inbound marketing es HubSpot. Y luego hay herramientas de código abierto como Mautic, bastante económicas como Pipedrive o, por ejemplo, Zoho o Salesforce con Pardot, que es un pedazo del monstruo de los CRM. Pero bueno, el caso es que tengáis una herramienta de este tipo para que podáis trabajar los usuarios, tengáis un sistema de lead scoring y trabajáis a través del lead nurturing. Bueno, estas palabrillas van muy relacionadas con el tema del inbound. Y bueno, sobre todo eso, que tengáis un CRM y que lo trabajéis. Luego, ¿qué vais a necesitar? Pues contenido de valor que lo podéis contratar directamente. En plan, podéis contratar a un redactor de contenidos directamente que sepa de una temática. Os recomendamos que trabajéis con traductores nativos o por lo menos que conozcan perfectamente el idioma cuando vayáis a un mercado diferente al vuestro. Y luego hay plataformas para generar este tipo de contenido como Lowpost o Publisuite con las que trabajamos, que nos parecen también interesantes a la hora de diseñar, de escribir contenido muy especializado. Ellos tienen una base de redactores, incluso de web, en las que pueden generar acciones de backlinking, pues muy interesantes. Así que si queremos trabajar la parte de micromomentos para determinadas temáticas, pues es interesante que seamos líderes de opinión en temáticas muy precisas, ¿vale? Ahí os recomendaría estas soluciones. Luego, la parte de gasolina para el SEO y el SEM. Vale, pues cuando planteo SEM me refiero a publicidad a corto, publicidad de pago, prácticamente instantánea, metes presupuesto y bueno, si lo trabajas de una manera adecuada, pues empiezas a generar tráfico sobre demanda, sobre palabras clave que te pueden interesar. Y luego la parte de SEO medio-largo plazo, es decir, vale, pues queremos trabajar esa parte orgánica sobre esas palabras clave también que nos interesan y lo vamos a seguir, lo vamos a trabajar a través de un keyword research, de una investigación de palabras clave y de tecnologías como son Ahrefs o SEMrush que nos ayudan a analizar pues si estamos trabajando técnicamente bien nuestra web a nivel posicionamiento o pues cuáles son nuestros competidores a nivel posicionamiento orgánico de pago. En esta parte es profunda y bueno, conviene tenerlo en cuenta si queremos ser visibles en esos momentos de necesidad del usuario que tiene a través del buscador como Google. Luego, redes sociales y tráfico recurrente. Aquí sí que recomendaría trabajar redes sociales a nivel orgánico, a nivel imagen, sobre todo, y luego la captación de tráfico, pues invirtiendo, teniendo algún presupuesto a la hora de invertir en canales sociales. Es decir, luego trabajaría, sí que lo centralizaría a través de una herramienta. Pues nosotros trabajamos con HotSuite, que es una de las más
famosas del mercado, una de las que más gente conoce, y sí que trabajaría este tráfico recurrente a través de orgánico y de pago, de redes sociales, siempre con las redes sociales en el que esté tu buyer persona, ¿de acuerdo? Subir algunas preguntas, si tenéis alguna pregunta, ir dejándola ahí y luego al final, si queréis, las contestamos todas y lo hacemos lo más dinámico posible. La parte de automatización de email marketing, si este servicio no nos lo da nuestro CRM, pues yo lo que recomendaría es tener una herramienta de email marketing. Nosotros trabajamos con MailChimp, te deja una cuenta hasta 2.000 usuarios de manera gratuita, y luego pues Akuma Mail, que además son paisanos míos de aquí de Ciudad Real, y bueno, es interesante, son bastante económicos, 15 euros creo que son hasta 20.000 envíos o por ahí. Y a través de estas herramientas lo que han desarrollado mucho sus módulos de automatización. El otro día comentaba con Alberto, esta parte de automatización es también bastante amplia y conviene muy bien ir diseccionando pues, cuáles son las interacciones con los usuarios y diseñando esos flujos, esos workflows con el cliente, que son interesantes. Ahora veremos algunos procesos de Buyer Journey en el que se trabajan estos workflows de marketing automatizado. Luego la parte analítica, súper importante, ¿vale? Que sepamos, vale, pues estamos invirtiendo esta cantidad en estos canales, a este tipo de clientes, vale, pues vamos a monitorizar todo eso. Pues eso, las herramientas más habituales, Google Analytics, que la conocemos todos, y Google Data Studio, que es una herramienta en la que podéis desarrollar vuestro dashboard personalizado y que es bastante asequible. Y bueno, y luego una herramienta que podemos utilizar para monitorizar la navegación, hacer mapas de calor. Hotjar es una herramienta con la que se trabaja bastante a menudo. Entonces yo, bueno, recomiendo, en base a mi experiencia, yo estoy utilizando a esta. Y bueno, todo lo que es el proceso de ciclo de compra del cliente es un enfoque muy interno, es decir, que estamos nosotros haciendo para comunicar al cliente, y lo que voy a plantear es un modelo genérico de comunicación externa de acciones concretas en las que estoy yo trabajando para captar tráfico. Es decir, hay que hacer un equilibrio entre analizar muy bien ese ciclo de compra del viajero, para identificar sus necesidades, y luego definir muy bien el buyer journey en base a estos procesos más diseñados en base a metodología inbound marketing. Bueno, pues aquí voy a plantear un modelo, voy a enseñar algunos modelos genéricos, ¿vale? Como el más habitual es estas tres fases, las tres fases básicas: atracción, interacción y fidelización, con diferentes acciones en cada una de ellas. Vamos a ir viéndolas. Lo voy a presentar como tres modelos. Por ejemplo, esta es otra, 4 fases, que sería como captación de tráfico, conversión a lead, cuidado de esos leads, y luego pues la conversión y el análisis, un poco en esa dinámica, con diferentes acciones. Voy a enseñar diferentes tipos de modelo, que al final no deja de ser lo mismo, que es un trabajo de cualificación de esos leads en un proceso que cada vez vamos arrastrando hacia un proceso de conversión, y que queremos cualificar al máximo posible para que los usuarios al final terminen convirtiendo. ¿Vale? Este, por ejemplo, es otro diseño de funnel de Rubén Máñez, que tiene un blog súper bueno. Y bueno, y aquí igual, cómo los usuarios pasan de ser un desconocido a ser un prescriptor de la marca, pasando en cada una de esas fases, lo van cualificando y se va convirtiendo en cada vez más, se va relacionando con nuestro producto, y eso a través de diferentes acciones, como puede ser pues campañas en Facebook Ads, Google Ads, o pues contenido, email marketing, pues trabajo de gamificación. Lo que intentamos es atraer usuarios que prácticamente no conocen nuestra marca y generar prescriptores, pasando por diferentes etapas. Puede ser que haya usuarios que entran directamente por fases intermedias, es decir, usuarios que directamente nos conocen por la web y directamente convierten, pero bueno, nosotros debemos hacer este proceso circular de generación de valor y nutrirlo permanentemente con contenido,
con campañas y bueno, y es un poco el proceso del Buyer Journey que vamos a ver fase por fase, ¿vale? Lo que he hecho ha sido dividir las cuatro etapas y ver qué canales o qué herramientas puedes utilizar en cada una de ellas, ¿vale? En la fase de atracción, que sería la primera, seguramente os suenan herramientas de este tipo, ¿vale? Como en esta fase de atracción utilizamos contenido, pues posicionamiento orgánico, publicidad en display, metabuscadores, influencers, marketing de afiliados. Con esta fase de captación de tráfico, que es la más masiva, es decir, la que genera un tráfico más de mayor volumen, pues realizamos estas diferentes, seguramente os suenan, se suelen trabajar de una manera más desordenada, pero yo apuesto porque identifiquemos cada una de esas etapas y tengamos claro qué tecnología utilizamos y qué herramienta y qué campaña lanzamos para poder nutrir ese buyer journey, ¿vale? En esta fase de atracción, pues trabajaríamos esta. Como ese tráfico lo intentamos aterrizar y convertir a través de herramientas como pues, solicitudes de información, contactación telefónica, suscripción a newsletter, presupuesto a grupos, descarga de ebook, fans de Facebook, follower en Instagram, en Twitter. Como ese tráfico masivo al final termina convirtiéndose en diferentes leads, ¿vale? En diferentes seguidores o diferentes contactos en nuestra base de datos, y cómo de esas conversiones nuestro objetivo es sobre todo intentar de llevarlas a venta, ¿vale? Como, vale, hemos generado esas conversiones, tenemos esos contactos y lo que queremos hacer es llevarlo al proceso de venta. Muchas veces puede ser que se quede en esa fase de captación del lead y luego nos cueste arrastrarlo hasta aquí, ¿vale? ¿Y qué herramientas tenemos para generar esta conversión a venta? Pues motores de reserva, call centers, centrales de reserva, WhatsApp Business, email marketing, sistemas de lead scoring, chatbot. Serían como, seguramente os suena, motores de reserva, no sé si, bueno, las centrales de reserva, tecnología como el WhatsApp, chatbots inteligentes que te fomentan la comercialización. Y un poco estas tecnologías son las que evolucionan el lead puede ser una conversión, un normal, como puede ser un lead dentro de nuestra base de datos, a forzar un poco la venta. Y como en la última fase, que sería la fase de fidelización, pues podemos trabajar tecnologías como son los emails transaccionales, las redes sociales para ese usuario recurrente, contenido inteligente, programas de fidelización o eventos especiales. En esta última fase lo que se intenta es eso, generar esa recurrencia y evitar hacer inversiones masivas en la captación de usuarios, sino generar sobre esos clientes que ya nos conocen, generar esa recurrencia. Es decir, si en nuestro hotel pues eso, tenemos clientes que nos visitan todos los años o tenemos familias que vienen a nuestro camping todos los años, pues tratar de cuidar y cuáles son las herramientas que tenemos para cuidar a esos clientes, pues contenido en redes sociales, lanzarle ofertas especiales, pues demostrarle nuestro cariño a través de diferentes tecnologías. Y bueno, y el proceso de inbound de un alojamiento al final se estructura de esta manera y sobre todo lo importante y en lo que es potente es la relación que se establece entre los departamentos de marketing y ventas, ¿vale? Es como, vale, pues vamos a trabajar esa parte de captación y la parte del cierre. Y al final ese trabajo que se hace entre ambos departamentos es el que nos va a dar ese fruto y el que nos va a ayudar a aterrizar esa visibilidad en conversiones y esas conversiones en ventas, ¿vale? Como ahí es donde se mueve la chicha del tema. Vale, ¿y cómo adaptar esto a mis necesidades? Ejemplo de funnel específico, ¿vale? A lo mejor esto nosotros estamos acostumbrados a ser parte de estos funnels, ¿vale? Entonces, claro, nosotros vemos partes como sesgadas, vemos que nos llaman o que nos descargamos un ebook, que nos llega un email a la semana o que hemos entrado a una tienda online y nos mandan un email de abandono de carrito o que hemos dejado nuestro teléfono y a la semana nos llaman para ofrecernos otro producto. Vale, nosotros vemos esas pequeñas pinceladas que al final nos dejan de ser parte de esos funnels, de esos embudos, de esos procesos de buyer journey.
Esto sobre todo lo he visto, me ha gustado mucho, es de un blog de Rubén Máñez que lo tiene súper bien dibujado y se ve súper claro. Y bueno, y me he visto ahí, me han gustado mucho. A mí no me estaban saliendo tan bien. Y bueno, los tiene tan guays que he cogido directamente los funnels que él mostraba ahí. Como los emails de bienvenida, pues se pueden, con estos sistemas de email marketing automatizado, pues eso, pues podemos sacarle un partido brutal. Es decir, vale, cuando nos registramos una página, nos pueden ofrecer aquí como ofrecen una oferta. Un Tripwire es una oferta agresiva con un tiempo limitado y cómo esto se puede complicar al máximo generando estos flujos de automatizados sobre estos budget journey. Esto, por ejemplo, sería un embudo de ventas para conseguir clientes, como un usuario que nos llega por un artículo, nos deja un lead, visualiza un vídeo, agenda una reunión. Aquí podemos complicarlo al máximo y diseccionar esas interacciones, que no es al final otra cosa que los budget journey son eso, es diseccionar cuáles son las interacciones a través de las herramientas que cada uno tiene en su organización para aportar el máximo valor en esa captación y sobre todo en esa cualificación. Este sería, por ejemplo, pues eso, para conseguir clientes de una empresa, pues puede ser, esto se puede aplicar a un hotel, pero se puede aplicar a una inmobiliaria o se puede aplicar a una agencia de viajes. Por ejemplo, embudo de venta, negocio físico de formación, ¿vale? ¿Cómo podemos recibir el primer impacto? Pues un anuncio en Facebook, nos vamos a una landing page, pues eso, o convertimos a través de un formulario de Facebook y de ahí pues confirmamos una asistencia, un email de recordatorio. Puede ser muy parecido al que vosotros habéis vivido cuando habéis suscrito a este webinar, ¿vale? Lo habéis visto por redes sociales, habéis llegado a una landing, habéis suscrito, Alberto os manda un correo, ese correo lleva una confirmación o os ha enviado un recordatorio y bueno, a lo mejor pues Alberto tiene planeado enviaros un email dentro de una semana con la charla y con un descargable para ayudaros en vuestros negocios, no lo sé. Luego, el abandono de carritos, algo que me hace gracia lo del abandono de carrito, pero bueno, es como cuando dejamos un producto sin convertir en, no sé, o en Amazon, o no cerramos la compra en Booking. Ahí se desencadena una serie de flujos, de embudos, de acciones, que es interesante. Aquí, bueno, aquí hay un proceso complejo de, vale, pues visitas la web, te vas, te puedo impactar con un anuncio. Si no interactúas con el anuncio, te mando un email, ¿vale? Entonces, es como esto se puede complicar hasta el infinito, ¿vale? Estos procesos. Por ejemplo, este sería como el ejemplo de promocionar de un webinar, cuáles son las diferentes etapas por las que atravesamos cuando nos impactan a la hora de comercializar el webinar, o un modelo híbrido, es decir, vale, pues esto lo puedes aplicar con un alojamiento. Por ejemplo, nos captan a través de un anuncio de Google Ads, llegas a una página con una reserva o con una oferta del día de San Valentín, te confirman esa reserva, pues haces el checkout, te ofrecen un upselling durante el viaje y luego te registras en la newsletter. Como todas estas acciones pues pueden ser diseñadas específicamente para tu tipología de cliente y bueno, se pueden complicar hasta el infinito. Y esto sería un poco el objetivo de la charla. Sé que he ido un poco a piñón, pero un tema bastante profundo, denso. Alberto, no sé cómo lo has visto, si os he mareado. Yo, Andrés, sabes que soy muy fan del Customer Journey, del análisis de cada uno de los procesos y sabes que nosotros lo aplicamos en mayor o menor medida, ¿no? Sí que quizá nosotros al ser una consultora, sí que el Customer Journey en muchos casos es más corto o no es tan directo en algunos aspectos como la flexibilidad que da o todas las variables que hay en un proceso de compra o de reserva de una habitación, de un camping, de un hostel,
o ya no hablamos en agencia de viajes, que es multiplicado por 10 a lo que es la reserva de una habitación, ¿no? Lo que sí que me gustaría ahora es pasar un poco a las preguntas y sobre todo darte las gracias por esta explicación que creo que es muy útil. Creo que debemos pararnos a analizar cuáles son todos los procesos que intervienen o los puntos de dolor que puede haber en el proceso desde que un cliente imagina el viajar hasta que vuelve a su casa y revive ese viaje. Y sí que hablo contigo y hablo con el resto de los consultores en cómo los hoteles pequeños, medianos, pequeñas cadenas hoteleras no pueden abordar en muchos casos las acciones sobre departamentos concretos y tienen que ser soluciones integrales a todos los departamentos. En este caso, el marketing o este Customer Journey estaría muy vinculado primero con una decisión de ventas, con una decisión de estrategia de marketing, con una estrategia de distribución y de ventas, evidentemente con una estrategia financiera para ver qué recursos vamos a destinar a estas campañas concretas, ¿no? Por lo cual necesitamos diseñar estrategias concretas, transversales a todos los departamentos para poder aplicarlas a la vez y que tengan unos retornos rápidos pues para rentabilizar estos recursos que hoy en día son tan escasos, ¿no? Necesitamos implementar acciones que nos devuelvan, que nos den retornos, que nos haga recuperar esa inversión y tener unos beneficios para poder aplicar otra, ¿no? Y la única forma, lo has explicado tú perfectamente, es como esa vinculación entre distintos procesos son necesarios para captar esa venta, ¿no? Por lo cual, todo el que quiera ampliar información de cómo trabajamos en Gestintour, buscando estas soluciones integrales, incorporando financiero, estrategia, marketing, e-commerce, distribución, analítica de cliente, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web, a través del email de info@gestintour.com y estaremos encantados de explicaros en mayor medida en qué punto os podemos ayudar, tanto para consultas breves por el servicio que sabéis que tenemos de ayuda a hoteleros por el tema de la situación que estamos viendo con el COVID, como para plantear estrategias un poco más profundas en vuestra vuelta al mercado, que seguro que va a ser pronto y va a ser muy bueno porque nosotros somos optimistas. Quiero pasar ahora a las preguntas que tenemos aquí marcadas, ¿no? La primera es de Adriana Arenas. Hola Andrés, ¿consideras que una vez los hoteleros retomen su actividad necesitarán una mayor inversión en este tipo de procesos de marketing para superar el obstáculo del COVID-19? Sí, en plan, una inversión mayor, supongo que necesitarán una inversión para otra vez reengancharse a lo que, vamos, hay determinadas acciones que yo pienso que no deberían pararse tampoco durante, como pueden ser el posicionamiento por determinadas palabras clave, el posicionamiento de marca o la optimización de la página web, como hay cosas que se pueden seguir haciendo, que yo creo que sería interesante tenerlas en cuenta. Y luego sí creo que al final lo que se va a tener que hacer es un poco reactivar toda la maquinaria una vez salgamos de la situación para ver en qué diferentes áreas de negocio tenemos que darle visibilidad. Es decir, aquí yo lo que creo, más que hacer una inversión, sino sería mucho más selectivo en base, por ejemplo, pongo un caso como un camping, posiblemente no va a poder activar lo que son las zonas de parcela, pero si tiene una zona de bungalow y puede comercializar los bungalows, pues hará una comercialización más orientada a ese tipo de servicios, de productos. Sí que plantearía una reactivación y va a haber que movilizar determinados recursos muy orientados. No confío en la masificación de la comunicación, ¿vale? Yo lo que apostaría sería, vale, vamos a tener que activar lo que son estrategias de contenido, trabajo en redes sociales, determinadas acciones
pero todo muy orientado a la situación del momento. Entonces, como tampoco me volvería loco en ese sentido, sino, vale, vamos a activar otra vez nuestro servicio, pues vamos a activar los canales, vamos a activar nuestras newsletters comunicando pues que estamos tomando medidas para esta problemática, comunicando en redes sociales. Entonces, sí, pero de una manera ordenada. Te continúo con una pregunta de Adriana Arenas y nos hace lo siguiente, dice, ¿será clave enfocarlo a la captación de nuevos usuarios para luego fidelizarlos o será mejor el nivel de retorno de inversiones si las enfocamos a clientes ya fidelizados? Vale, pues si seguimos dando el mismo servicio, de hecho, bueno, hablábamos, Alberto, antes de la charla sobre la problemática de los hostels y cómo van a tener que evolucionar su servicio porque no pueden utilizar las habitaciones compartidas. Entonces sí que van a tener que hacer una inversión en captación de nuevos usuarios, nuevos clientes, pero sí que considero que si tenemos un cliente fidelizado, va a ser el retorno va a ser mucho mayor a un cliente fidelizado que a un cliente que vayamos a captar de manera novedosa. A no ser que seamos líderes, si somos el único hotel de Madrid que es COVID friendly o algo de ese tipo COVID free, pues vamos a poder captar clientes nuevos. Va a depender mucho de la situación de cada alojamiento. Entonces, yo lo que apostaría sería reforzar mucho la captación de ese cliente recurrente, de ese cliente fidelizado y apostaría en captación de cliente nuevo si somos líderes o somos muy especializados en diferentes áreas. Perfecto. Esta nos la deja un espectador anónimo, no nos ha querido dejar su nombre, pero hace una pregunta que creo que es muy interesante, ¿no? Y a lo mejor hasta aporto yo algo después de ti. Por ejemplo, en el caso de un hotel que puede tener varios buyer persona, ¿cómo adaptar una web corporativa a cada uno de ellos? Vale. Yo lo que haría sería, si los buyer personas... No, yo nunca plantearía tener un alojamiento con buyer personas que sean opuestos. Es decir, no voy a tener un hotel familiar y voy a dar un servicio para singles. No sé, como sería difícil encajarlo. Yo lo que apostaría sería, podrías tener multisite, en plan, tener diferentes webs especializadas por tipología de cliente a nivel posicionamiento, es lo que estamos haciendo con algunos clientes. Y bueno, si son clientes que se puedan complementar, pues los tendría dentro de la misma web con secciones específicas. Pero ya ves, yo incluso apostaría por tener varias webs enfocadas siendo muy precisas con las tipologías de clientes concretos. Te hago yo una pregunta a esto. ¿Es distinto un buyer persona de una tipología de cliente? El buyer persona lo bueno que tiene el buyer persona es que lo personalizas, como le das, lo humanizas, es como le das determinadas connotaciones que no tienen por qué ser, pueden ser emocionales, que no tienen por qué ser objetivas, sino de alguna manera el buyer persona lo que hace es personalizar lo que sería un segmento de mercado o un perfil de cliente, como una evolución de ese perfil de cliente. Y yo creo que en la medida que podamos sacarle partido a ese perfil de cliente, pues vamos a poder evolucionar el buyer persona y a partir del buyer persona construir la estrategia de marketing, incluso la estrategia de producto. Quiero aportar algo a esta pregunta, ¿no? Que dice, cuando tener varios buyers personas, ¿no? Creo que lo más importante en un modelo de negocio hotelero es tener muy claro a qué segmento te vas a destinar, ¿no? Luego es verdad que en los últimos años hemos tenido situaciones en las cuales el urbano ya no es puramente urbano o modelo de negocios, ya se está mezclando con el vacacional desde el punto de vista del leisure también. Sí que nos está entremezclando, ¿no? Pero sí que tenemos que tener muy clara dentro de nuestro pool de venta, tanto
con qué canales accedemos a cada uno de estos segmentos de cliente, y siempre creo que tenemos que estar, digamos, nuestra imagen corporativa de alguna manera debe estar direccionada a ese público mayoritario, pero luego, igual que bien nos has introducido, Andrés, podemos ir generando distintas landing pages para cada uno de los distintos segmentos a los cuales queremos acceder. Y esto es tan sencillo como, si yo de lunes a jueves tengo un turismo 100% corporativo o de negocios, pues voy a intentar enfocar toda mi comunicación en este lado, y luego las campañas adicionales para captar a los otros segmentos las realizaríamos a través de landings, ¿no? ¿Cómo ves tú esto que te estoy diciendo, Andrés? Claro, sí, el hecho de tener, vamos, lo que se puede plantear es, tú diseñas tu estrategia para, de alguna manera, para tus buyer persona principales, como, vale, imagínate que está enfocado a familias y tienes un buyer persona que son, pues, familias, pues, de parejas, pues, que se han divorciado. Vale, pues puedes comunicar por un lado esta comunicación para la comunicación principal para familias, el prototipo de familia, y luego hacer campañas específicas para ese tipo de familia en los que es padre o madre y se generan otras dinámicas dentro de esa acción específica y de esas landing. Al final son modelos que son complementarios, es decir, yo puedo montar toda mi estrategia a través de diferentes webs para diferentes clientes. Es decir, mira, yo, por ejemplo, tenemos un alojamiento que trabaja bungalows, que trabaja la parte de camping, que tiene eventos y en el que también se está trabajando la parte de, pues, le está llegando cliente para hacer temas de televisión y de imagen y relacionados con temas de películas y demás. Entonces, lo que se ha planteado es hacer una web para cada tipología de cliente y posicionar esa web para cada tipología de cliente. Las landings son mucho más complejas para el hecho de posicionar porque tienen muy poco peso a nivel contenido y sí que sirven para aterrizar determinadas acciones, pero siempre siempre teniendo en cuenta el dominio raíz, ¿vale? Es una herramienta, el tema de la landing es menos profundo, ¿vale? Es como, voy a hacer una landing y lanzo una campaña. Para ese tipo de acciones más rápidas, las landings son buenas. Para hacer una estrategia más profunda de posicionamiento para un buyer persona claro, lo veo mucho más interesante hacer una web. Si tengo un hotel en el que trabajo tema de ciclismo, tema de maíz o tema de familias, vale, prefiero tener una web especializada para el cliente ciclista, una web para el tema maíz y otra web para el cliente familia. Que sí que es muy bonito, que puede ser una inversión fuerte, pues sí. A partir de ahí podemos bajar lo que queráis. Es decir, podemos hacerlo todo en una web y hacer la landing como tú has dicho, Alberto. No sé si os he complicado más la vida que os he... Bueno, hay que complicarse, ¿no? Y es así, y estos momentos requieren de exprimirse el cerebro, de definir las estrategias claras, y, como te he dicho, hay una solución transversal a todos los departamentos que diga, bueno, ¿cuáles son los recursos económicos de los que dispongo? ¿Cuánto voy a invertir en este proyecto para conseguir unos retornos? Y en base a eso crear toda la trazabilidad desde nuestras estrategias, ¿no? Quizá a lo mejor esta situación nos va a enseñar que tenemos que ser muy conscientes y que no podemos tomar acciones aisladas en departamentos sin ver cómo afectan o evaluarlas desde la perspectiva de las otras áreas, ¿no? Igual que los clientes tienen puntos de dolor a la hora de comprar, nosotros tenemos nuestros propios puntos de dolor a la hora de distribuir y de gestionar nuestros hoteles, ¿no? Te introduzco otra pregunta de Pablo Ramírez, ¿no? Todo indica que el sector de turismo hotelero apuntará a la baja de sus precios para reactivar y captar nuevos clientes. Según tu experiencia y conocimiento del comportamiento de clientes, ¿es posible identificar otras medidas o acciones para la recuperación a partir de una estrategia digital? Bueno,
Está buena, ¿eh? En plan, bueno, la parte del precio es más de revenue. En plan, en esa parte sí que yo no me meto en ese mundo porque es complejo y no sé realmente si los precios van a apuntar a la alza o a la baja. Sí que me parecen, y sí que lo he pensado esta semana, en el que este posicionamiento post-COVID, como estamos todos ahí en la cabeza, va a depender mucho de qué situación vas a jugar tú en el mercado. Es decir, vale, si el usuario cuando esto pase, ¿qué perfil de alojamiento va a buscar para unas vacaciones? ¿Va a buscar alojamientos a media distancia de grandes ciudades, en zonas naturales, en el que poder alojarse sin haber mucha interacción con otras personas? Pues determinados alojamientos van a ser más competitivos que otros alojamientos en los que tengan unas características, es decir, van a tener unas características muy específicas. Sí que yo creo que es interesante que analicemos las ventajas competitivas que tenemos en una situación como la que vamos a atravesar. Es decir, vale, yo tengo un alojamiento en la montaña, en el Pirineo, en el que estoy totalmente aislado y hay gente que va a hacer ese tipo de turismo. Va a haber una tendencia de aislarse a nivel del viaje. Pues ese tipo de alojamiento va a ser mucho más competitivo que un hostel, ¿vale? Que un hostel que no sabemos si van a poder abrir o un alojamiento en zonas que hay más concurridas que para un vacacional va a ser menos atractivo. Entonces, yo creo que cada uno tenemos que hacer un análisis interno de qué perfil de cliente le vamos a ser interesante en este momento un poco que va a haber de transición entre que haya una pseudo normalidad y a partir de ahí, pues comunicar eso. Es decir, comunicar seguridad, comunicar higiene, comunicar desconexión, comunicar cercanía. Y ahí cercanía, empatía, más que cercanía física, empatía. Y a partir de ahí yo creo que vamos a ver cuáles son nuestras ventajas competitivas. Por otro lado, tampoco sé cómo va a evolucionar esto, porque creo que nadie lo sabemos. Vale, esta es una un poco más genérica, ¿no? Dentro de la situación de incertidumbre, donde el mayor problema que van a tener esos hoteleros y que todo el mundo está clamando porque nos dejen abrir los hoteles, cuando desde mi punto de vista ese no es el problema es que casi es peor que te dejen abrir los hoteles y no tengas cliente, porque entonces ya no vas a tener ninguna tabla de salvación, vas a estar tú solo contra la situación económica. Y creo que, como comentaba la semana pasada en el webinar que hicimos también con Meliá, Radisson y Best Western, ellos se vieron en una situación en la cual han estado en la peor, que es tener los hoteles abiertos con un 2% de ocupación o con un 0% de ocupación, ¿no? Eso sí que es conflictivo. Pero por centrar, en un momento con la incertidumbre tan grande en el que los gastos fijos son un problema, en el que nos vemos en el punto de tengo que tomar acciones, como hemos visto antes, acciones transversales a todos los departamentos para implementarlas e incentivar la demanda o captar esos clientes. ¿Cómo puede una consultora externa ayudarnos frente a un equipo interno? Mm, Pues yo creo que, vamos, no creo que sea algo nuevo como una empresa externa, no creo que sea propio de este momento, sino como una empresa externa en general, creo que te puede ayudar. Y yo me he visto en los dos lados, es decir, como yo me he visto en la parte, pues en la parte de gestión, cuando trabajaba en la Marina y teníamos gente que nos ayudaba, de hecho David Vicen, con el que colaboramos en Gestintur, nos ayudó a hacer la web en ese momento y yo había cosas que en ese momento, estando dentro, no veía y que él sí veía estando fuera. Entonces me parece muy importante esa visión externa oxigenada del sector a la hora de ayudar o de colaborar con un alojamiento, con un destino, con un negocio turístico, a la hora de tomar decisiones. Porque te puede dar una visión menos sesgada y un poco más realista, de no estar tan condicionada como una persona que tiene su alojamiento, está muy condicionado con una presión, con unos gastos, sino darte
visión un poco más amplia de cuál es la problemática y de cómo poder salir de esa situación o cuál es la realidad del mercado. Puede ser que en un momento dado puede ser que la mejor decisión sea no abrir el alojamiento o esperar a que haya una situación que sea más, o evolucionar en el modelo de alojamiento que tienes, como decíamos con el tema de los hostels. Sí, yo me parece muy interesante la visión externa de consultora o de una empresa externa que te ayude a rediseñar tu estrategia, por eso, porque está más oxigenada y está más fresca con la necesidad que hay en el mercado. Entonces, yo lo veo importante. Desde la parte que a mí me toca, en este punto, nosotros tenemos una forma muy, muy clara de trabajar. Una, y la principal, es que las empresas de consultoría, las asesorías como la consultoría integral, como nosotros, aunque hagamos luego consultoría específica de departamentos, nosotros no somos, necesitamos alguien dentro de las empresas con la que comunicarnos, con la que debatir, con la que adaptar esas estrategias. Desde el punto de vista de si yo fuese un cliente, fuese como lo he sido en el pasado y he contratado empresas externas, al fin y al cabo, no te puedes, como cliente, no te puedes desentender de todas las acciones o pues externalizo todo mi departamento de distribución o de marketing o financiero, ¿no? O de recursos humanos. No te puedes desentender absolutamente, tiene que haber parte de tu equipo in-house que sea el que pues filtre, debata, analice y adapte muchas veces pues las estrategias a lo que se está buscando, ¿no? Pero creo que, como ha dicho Andrés, una empresa externa puede darte un equipo, la capacidad de tener un equipo absolutamente flexible durante 2, 3, 4, 5 meses para hacer acciones concretas y que luego, terminado ese periodo de acciones concretas, tú no tienes por qué asumir dentro de tu estructura. Hay consultoras que se esfuerzan en alargar la vida de los clientes lo máximo posible. No, el objetivo de una consultora debe ser llegar, conocer al cliente, desarrollar las estrategias, elegir las herramientas de los recursos, implementarlo, hacer un seguimiento y ir soltando las responsabilidades en el cliente para que sea él el que luego siga desarrollando esas estrategias. No que sea la empresa de consultoría la que esté de forma constante como un equipo interno, ¿no? Por lo cual, porque si no se perdería esa frescura que tenemos las consultoras de trabajar con muchísimos clientes, tener una visión global y poder traer ideas incluso de muchísimos segmentos dentro de lo que es la hotelería. Así que creo que con esto lo dejamos terminado por hoy. Andrés, ¿quieres aportar algo más? Porque si no, yo lo que quiero es darte las gracias por haber ofrecido este webinar con nosotros, darte las gracias por formar parte de Gestintur como consultor asociado. Y bueno, a ver, se están dando las gracias. Ana Isabel nos da las gracias a ti en concreto y todos te damos las gracias por formar parte de Gestintur y por darnos esta formación tan necesaria. Pues por mi parte, bueno, Alberto, encantado de dar la charla, de contar un poco mis inquietudes, de dar un poco mi visión, que no deja de ser una visión limitada de lo que es el mundo del marketing digital. Y bueno, yo lo que plantearía es que hagamos igual que dice Seth Godin en esta frase que comparto, no busques clientes para tus productos, sino busca productos para tus clientes. Un poco que nos analicemos muy bien desde dentro para saber muy bien quién somos, para comunicar lo que somos y luego salir hacia afuera. Así que en ese ejercicio de análisis propio interno, pues que sepamos muy bien qué es lo que el cliente necesita y una vez hagamos eso, pues lo tengamos claro y salgamos a vender o a comercializar o a aportar valor. Así que un poco, muchas gracias Alberto por contar conmigo y nada, y espero que os haya venido muy bien la formación de hoy. Pues nada, muchas gracias a todos y estad atento, seguidnos en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook principalmente, para estar al corriente de todos los eventos que seguiremos presentando
Cada 15 días tendremos un webinar con alguno de nuestros consultores y seguramente una vez al mes seguiremos teniendo esas mesas redondas con grandes profesionales del sector, como la semana pasada que tuvimos a María Zarralucía, a Gonzalo Carpintero de Radisson y a Javier de Villanueva de Best Western Hotels. Así que un placer y nos despedimos hasta el próximo evento. Gracias y hasta luego.